Hola, buenas noches. Gracias a Dios ya estamos aquí un lunes más. Vamos a seguir adelante con nuestro estudio. Gracias a Dios porque nos permite conectarnos. Ahorita vamos a orar para darle las gracias como es debido, ¿verdad? A nuestro Señor que siempre pone los medios, los tiempos para estar conectados, para estar en línea y seguir con nuestro estudio bíblico semanal. Gracias a Dios. Eh, Hoy vamos a tener un tema muy interesante. Los que pudieron ver en en la promoción del tema de hoy vamos a estar viendo la columna de nube y la columna de fuego, que es un tema pues muy bonito, muy importante también y que seguramente pues, nos va a llenar de mucha bendición porque es algo que como en episodios anteriores hemos estado viendo, pues nos sigue ayudando en la actualidad, ¿verdad? Podemos estar de la misma manera viviendo las bendiciones del Señor como se mostraron hace miles de años en nuestros días. Y aunque, bueno, pues sí vamos a ver algunas claras diferencias, como bien lo dice el tema, pues en cuanto a la columna de nube y la columna de fuego, pues vamos a ver que nosotros tenemos todavía cosas más eh, notorias, aunque físicamente, pues haber visto esa columna de nube y de fuego debió haber sido algo asombroso y espectacular, pues nosotros tenemos una dispensación o estamos viviendo en una era dispensacional, pues privilegiada a más no poder. De hecho, en el estudio que tenemos los martes con otros amigos y con nuestro pastor Jesse, etcétera, a lo largo de varios años hemos estado viendo, estudiando teología sistemática, pero las cosas más interesantes, pues sí, es comparar, y no porque una sea mejor que otra, pero las dispensaciones del Señor, pues sí son diferentes formas de tratar a su creación, de tratar al mundo, de tratar a nosotros, a sus hijos, y aunque repito, no es que una sea mejor que otra, porque pues el Señor no hace cosas medio bien y otras excelentes. El Señor siempre hace todo perfecto y excelente. Pues la que nos tocó vivir a nosotros es, híjole, pues la más afortunada. Tengo una reflexión, puede ser la más afortunada porque pues también muy posiblemente seamos eh, en esta etapa dispensacional quizá también los más débiles espiritualmente. Y no lo digo eh, pues como para que nuestro ánimo decaiga, ¿no? Sino porque pues tenemos que comprender que hay mucho que conocer, mucho que aprender, mucho que poner en práctica. La iglesia más poderosa pues fue justo la de Pentecostés, ¿verdad? La iglesia primitiva, que era poderosísima verdaderamente. Y pues en el Antiguo Testamento vemos a todos los profetas y al pueblo de Israel y a todos los creyentes de Jehová de los ejércitos, cómo eran infundidos por su valor, por su fortaleza, por su valentía, etcétera, con grandes bendiciones, ¿no? Reyes y bueno, de todo, caray. Y pues a nosotros nos tocó una etapa, una dispensación preciosa que es la de la gracia, porque por gracia sois salvos, dice Dios a través del apóstol Pablo. Y y pues sí, es una maravilla, pero también en esta reflexión de que pues quizá en esta época, en estos 2 milenios, sin el sacrificio de Jesucristo, quién sabe qué sería de nosotros. Quizás sí somos la generación espiritual pues, más débil, pero gloria a Dios que pues todo lo podemos en Cristo que nos fortalece y Él es el que nos ha dado la victoria, ¿verdad? Bueno, pues vamos a, porque tiene un poco que ver, vamos a orar, vamos a poner este estudio en las manos del Señor. Señor, en esta hora te damos gracias, Padre, porque nos permites estar en línea. Yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que quites todo estorbo para la predicación de tu palabra, Señor, todo espíritu ajeno al Espíritu Santo de Dios. Te pedimos, Señor, que tú lo eches fuera, Padre, todo lo que pueda traer distracción, Padre, con pensamientos de preocupación, todo lo que pueda estar afectando el poner atención a tu palabra, al estudio profundo de las Escrituras. Señor, te pedimos que en esta hora tú lo eches fuera de nuestras vidas, de nuestra mente, Dios. Queremos esta hora pasarnos en tu presencia, escuchando tu palabra, sabiendo que tú nos fortalecerás, que tú nos aconsejarás de una manera muy importante esta noche. Y no solo como un lunes más, Padre, sino que verdaderamente lo que hoy aprendamos acerca de la columna de nube y la columna de fuego,
sea algo que lleve mucho fruto en nuestra vida, Padre. Como cada lunes te lo pedimos, que tu Espíritu Santo nos bendiga con el entendimiento que necesitamos, la sabiduría que necesitamos, no solo para comprender lo que hay en tu palabra, sino también para saber qué hay que corregir en nuestra vida y qué hay que poner en práctica, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a seguir adelante, pues ya va avanzando esto. Repito, ya después de 13 episodios y no sé cuántas semanas vamos, o meses, estar estudiando esta serie de Moisés de cara a cara con Dios no va a implicar que analicemos absolutamente cada paso de las huellas de Moisés. Siempre va a ser como una base para que tu estudio personal, si así te lleva el Señor a hacerlo, pues lo desarrolles aún más, pero sí habrá detalles importantes, pues en este caso, pues como la columna de fuego, la columna de nube, vendrán por supuesto en su momento los 10 mandamientos, el milagro del Mar Rojo, las décadas del pueblo de Israel en el desierto, etcétera, etcétera, temas muy generales, no nos vamos a ir tan específico. Sí fue importante estos primeros 12 episodios, quizá 13 con que nos fuéramos un poco más específico, porque era muy específico todo lo que Dios tenía que decirnos, y aunque lo demás que no vamos a tocar en esta serie, no estoy diciendo que no sea importante, porque podríamos hacer una serie de 200 capítulos, sí es importante que pongamos el límite, ¿verdad?, de nuestro estudio, que es pues la relación de Moisés con Dios. Ahora, pues también la relación de Moisés con Dios pues se da a través o se une al pueblo, a la relación con el pueblo de Israel. Y aquí, como estamos hablando del comienzo ya del Éxodo, pues vamos a ver algunos temas generales, pero sí, habrá algunos momentos en los que pues los capítulos nos los brinquemos, no porque no sean importantes, sino porque, repito, estaremos más enfocados en la relación que tiene Moisés con Dios y también Dios con el pueblo de Israel. Con el objetivo, como decíamos desde el primer episodio, que tomemos como ejemplo a este gran hombre de Dios, para muchos el hombre más bendecido, el más prominente por la misericordia de Dios en toda la escritura, desde luego después de Jesucristo, y que tiene muchísimo que enseñarnos, ¿no? Tan es así que pues regresa un retorno maravilloso junto con Elías a encontrarse con Jesús en el Nuevo Testamento. No, bueno, pues hay tantas cosas que decir del buen Moy, pero pues aquí vamos adelante. Vámonos rápido a Éxodo 13. Ahí es donde nos quedamos y bueno, estuvimos hablando ya acerca de la consagración de los primogénitos y la instauración de la Pascua, ¿verdad? Y entonces vamos a tomar desde el versículo 17, que fue hasta donde llegamos, y vamos a estar leyendo algunos versículos brevemente del capítulo 13. Disculpen ustedes, bueno, un cafecito Luker, Luker, uno de los mejores cafés de Colombia, rico. Para mí, claro. Dice Éxodo 13, versículo 17, para encontrar un poco el contexto. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo de Dios, los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Lo hablamos ampliamente en el episodio anterior. Te invito y te animo a que lo veas o lo escuches. Mas hizo Dios que el pueblo rodase por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Tam, a la entrada del desierto. Y aquí viene nuestro tema de estudio. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Pues estos breves versículos son los que vamos a estudiar, en realidad son solo dos. Sin embargo, sí quiero tomar un poco el contexto de lo que está hablando, y algo que es súper sorprendente es justamente, pues cuando es el éxodo que Dios había otorgado, había otorgado gracia al pueblo de Israel,
delante de los egipcios para que todo lo que pidieran, tanto las mujeres como los hombres, los egipcios no pusieran peros y se los entregaran. Entonces, ganados, sus coches, todas sus joyas, todas las pertenencias que tenían de valor y todas las empresas y todo terminaron los egipcios dándoselas al pueblo de Israel como una cosa, como bien había dicho Dios, ¿no? O sea, no lo sacará de Egipto en pobreza, ¿no? Y yo platicaba la semana pasada con mi esposa y le decía, es que no sé, quizás sí es la influencia de la película, que repito, no voy a hablar mal de la película, pero pues sí, la Biblia nos muestra una amplitud mayor, valga la redundancia, amplitud mayor, caray, hoy ando bien, ¿eh? Y nos muestra, y siempre teníamos como que la idea, ¿verdad?, de que vemos al pueblo de Israel pues salir eh, eh, en harapos y mal pues prácticamente, como decimos en México, arrastrando la cobija y etcétera, ¿no? Y aunque no está tan lejos de la realidad esa percepción, puesto que estuvieron bajo una esclavitud de siglos y en las últimas semanas fue extremadamente duro en sus labores, porque Faraón endureció su corazón y endureció también las tareas y las labores del pueblo de Israel, pues obviamente sí había un desgaste físico, seguramente de ropas, etcétera, pues bastante notorio, pobres, ¿verdad? Sí, durísimo. Pero pues no salieron así de Egipto, o sea, de Egipto salieron con todo lo que el pueblo de Israel le pidió a cada egipcio que le diera y el egipcio no tenía otra opción y esto es porque Dios así lo prometió, ellos entregaron lo que les pedían, entonces ellos salieron con ganados, con joyas, con carretas, con posesiones, seguramente con cultivos, con comida, con todo lo que el pueblo de Israel pidió, se los dio los egipcios según la promesa que Dios les había dado, ¿verdad? Pero una de las cosas que llama mucho la atención en el capítulo 13 del libro del Éxodo es el versículo 19, donde dice que está hablando Moisés también, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam a la entrada del desierto. Entonces, esto es bien curioso porque vamos a ver dos referencias cruzadas dentro de esto, porque pues, al leerlo uno está pensando en el Éxodo, no se había mencionado a José sino en el principio del Éxodo, cuando nos muestra el capítulo 1, que había estado obviamente ahí, que había llegado Jacob. Dice el versículo 1 de capítulo 1, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia, ¿verdad? Cuando estaba José, todas las personas, dice el versículo 5, que le nacieron a Jacob, fueron 70 y José estaba en Egipto y murió José, dice el capítulo 6. Y ya de ahí hasta donde hemos visto, habíamos platicado, ya no se menciona a José, pero habíamos platicado de cómo es que llega Israel, por supuesto, o la descendencia de Jacob, a Egipto y cómo entran en el cautiverio. Ahí ve todos los episodios anteriores. Pero es bien curioso cómo aquí vuelve una vez más a salir a la luz José, pero en huesos. Y dice, tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel diciendo, o sea, les había hecho jurar a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y vamos rápidamente a Génesis en el capítulo 50, porque ahí es donde está justamente lo que nos está narrando el libro del Éxodo. En el versículo 24 dice así, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Qué cosa tan curiosa, porque nunca decimos que José es un profeta, pero aquí estaba profetizando por completo. Y esto es algo súper interesante, porque José sabía que iba a suceder algo con el pueblo de Israel. Cuando José estaba al frente y cuando Faraón lo había puesto al frente de todo Egipto,
Israel estaba bien, toda la descendencia de Jacob, incluyendo por supuesto a José, estaban perfectamente bien, o sea, no había todavía esta esclavitud, como leemos ya en Éxodo 1, después de que José había muerto, o sea, ya había pasado bastantes años, ya habíamos hecho hasta el cálculo de las generaciones, empiezan obviamente a someter al pueblo de Israel y a utilizarlos para el esclavismo durante 400 años, ¿verdad? Como nos lo ha relatado la escritura. Pero en este José el que estaba hablando, pues no tenía necesidad de decirlo, oigan, pues ustedes se van a ir a una tierra, a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob, y cuando vayan para allá, discúlpenme, pues lleven mis huesos, ¿verdad? Eso es lo que José estaba pidiendo. Y luego dice, hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Él ya sabía por completo, evidentemente, del pacto abrámico, él sabía de la promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac y por supuesto a Jacob, de que los llevaría a una tierra donde fluye leche y miel, ¿verdad? Yo no sé si José sabía que iban a tener que pasar tantos siglos, ¿verdad? Para que pudieran tomar sus huesos y llevárselos, pero él no habla de su cuerpo, él habla de sus huesos, lo que nos da a nosotros a entender que él estaba consciente de que aún faltaba mucho tiempo para que él pudiera dejar Egipto y dirigirse justamente a la tierra prometida. Y una enseñanza super padre que yo encuentro en esta parte histórica, preambular a la columna de fuego y a la columna de nube, es que José tenía todo en Egipto, pudo traer a su familia, hubo descendencia, hubo prosperidad, repito, hasta que sucedió poco a poco la esclavitud, murió el rey de Egipto que lo puso sobre todos los asuntos, él mismo murió, así se fue acabando, digamos, esa etapa de prosperidad acerca de la descendencia de Jacob. Y José nunca estuvo pensando en que ahí habría de vivir y de morir y que ahí se acabaría, por supuesto, es como que su camino en el Señor, ¿verdad? Qué cosa tan maravillosa de José, que en sus últimos momentos, tras morir, dice, yo he vivido bien aquí en Egipto, pues claro, mis hermanos me vendieron, me metieron a la cárcel, me metí en muchos problemas, pero al final de cuentas Dios me respaldó, Dios me bendijo a más no poder, me puso sobre todo Egipto, usando a Faraón. Mi vida ha sido buena, he tenido a mi familia aquí, salvó este plan de Dios a través de José a Israel de la hambruna, a Israel lo salvó de morir de hambre, ¿verdad? Entonces llegaron a Egipto y tuvieron una vida plena. Pero qué cosa tan maravillosa de José que él no se acomodó a eso. Él seguía esperando la promesa del Señor. Él sabía que lo que tenía en ese momento, por muy bonito, por muy padre, por muy próspero que fuera, no era lo mejor porque Dios había prometido ya esa tierra que sabía José que era aún mejor que la plenitud de todo Egipto. Y esto quiero que te lo grabes muy bien porque muchas veces creemos que ya estamos cumpliendo el propósito del Señor, pero hablo del propósito total. Y no nos hemos dado cuenta de que cada día construye una pieza de un propósito muchísimo más grande y que nosotros tenemos que anhelar alcanzar y que nosotros tenemos que anhelar escoger y que nosotros tenemos que anhelar trabajar espiritualmente en ese propósito. Esto es algo que a mí me deja muy sorprendido de José y que, como te decía en un inicio, vuelve a tener una aplicación personal, una aplicación práctica completamente actual. Qué bueno que tenemos prosperidad económica, qué bueno que tenemos estabilidad, qué bueno que estamos también luchando por aquello, qué bueno que tenemos un empleo o un empleo que al menos nos permite estar conectados hoy en línea, comer, tener vestido, que tener techo, y bendecimos a Dios por eso, ¿verdad? Y pareciera que creemos que eso es todo, pero aun cuando hubo alguien como José que lo tuvo todo en el imperio más poderoso de aquella época, él sabía que eso no lo era todo, lo que era todo para él era la promesa que tenía Dios para él y para toda su descendencia y para la descendencia de Abraham, Isaac y Jacob.
¿verdad? Que era la tierra prometida donde fluye leche y miel, y aunque él estaba pereciendo ya en Egipto, cuando estaba muriendo en Egipto, pues los obligó, ¿verdad?, a jurar que llevarían sus huesos a la tierra prometida, porque él sabía que Dios iba a cumplir su promesa. Y él, aunque sea en huesos, y aunque él sabía verdaderamente que los huesos solo eran huesos, él quería, y lo digo entre comillas para quienes nos escuchan, descansar, descansar en la tierra que había prometido al Señor. Y esto es algo maravilloso y te repito que es de aplicación completamente práctica, porque nosotros tenemos que pensar en ese propósito que Dios tiene para nosotros, y aunque en estos momentos podemos estar de una forma estable, podemos estar de una forma agradecidos con el Señor, etcétera, etcétera, pues nos podemos dar cuenta también de que no siempre hemos terminado eh, ese propósito, ¿verdad? No lo hemos cumplido, puesto que el Señor aún nos mantiene en este lugar, aún nos despierta día a día, aún pone sueños en nosotros, aún pone anhelos, aún pone las fuerzas, las ganas y los medios de querer seguir adelante en todas las áreas de nuestra vida, en las 5 áreas: la social, la emocional, la familiar, la laboral y por sobre todas las cosas en la espiritual. Entonces, José lo sabía, decía, aquí no se termina, qué bueno, gracias a Dios que tuve esta vida, pero el propósito, vivir la promesa, y vivir también entre comillas, lo digo porque habría de morir, por supuesto, era la tierra prometida, y él sabía que a pesar de toda la plenitud que había tenido en Egipto, y que Dios usó la vida de Faraón y la vida de José para rescatar verdaderamente a Israel, él sabía que, que eso no era todo de Dios. Y esto nos tiene que llevar a nosotros a reflexionar si con lo que tenemos de parte de Dios estamos conformes o nosotros anhelamos más. Ahora, ojo, ¿me estás diciendo que entonces no debo de tener contentamiento? No estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que sí debemos de tener contentamiento y ser agradecidos por las etapas en las que Dios nos ha puesto a vivir nuestra vida espiritual, pero no debemos de conformarnos, porque no es que seamos ambiciosos en el mal sentido, sino una ambición santa de querer cada vez más de Dios, ¿verdad? Así como alguna vez escuchamos en algún mensaje justamente de Moisés, y ya lo compartiremos, ¿verdad? De cómo la presencia de Dios en la vida de Moisés, el verlo cara a cara, el pasar tantos días con él, y ya te spoileo un poquito de mensajes más adelante, pero no podía haber nada más glorioso ni grandioso que Moisés pudiera desear sino estar solo en la presencia del Señor. Y tan pasaba la presencia del Señor que descendía del monte con el rostro resplandeciente, tenía que ser cubierto, ya lo hablaremos en su momento, pero Moisés no se conformaba, los apóstoles no se conformaron cuando maduraron en el Señor, ¿verdad? Nadie que ha tenido un verdadero encuentro con Jesucristo se quiere conformar, siempre como que quiere uno más y más y más y más. Hace unos días yo le decía a mi esposa, o sea, tuve que levantarme de este lugar en el que estoy justo en este momento transmitiendo para ti, eh, porque tenía que arreglarme, me tenía que ir a trabajar, etcétera, pero tenía un tiempo con el Señor desde la madrugada hasta mi hora en la que empieza el día para mis labores. Tenía un tiempo con el Señor maravilloso. No te lo puedo explicar, pero créeme que si no hubiera tenido que ir a trabajar, no sé en qué momento hubiera tenido ese momento. Y todas las mañanas me despierto con esa misma hambre, con ese mismo deseo de encontrarme con Jesús, de recibir un toque de su presencia, de sentir el amor del Señor, la fortaleza que me da de levantarme todos los días sabiendo que esta vida Él la dirige, sabiendo que tengo que hacer las cosas por amor a Él, por amor a mi familia, por amor a mi trabajo, por ser cada vez un mejor hombre, etcétera. Y toda esa hambre viene de estar en la presencia del Señor, porque no hay manera en la que nosotros no podamos reaccionar ante las 5 áreas de nuestra vida después de estar en su presencia. Entonces siempre debemos de querer más, no nos debemos de conformar. Dios tiene un anhelo más grande de bendecirnos a nosotros que el anhelo que nosotros tenemos de buscar esas bendiciones. Entonces,
Yo te animo que lo busquemos más en todo momento y seamos más como José, que aunque él diga, no, yo sé que la promesa del Señor se va a cumplir sí o sí, pues lo vamos a hacer, obviamente, aunque sean los huesos, ¿verdad? Y esto es una retórica que yo te estoy diciendo, pero José sí se hizo jurar a Israel, ¿verdad? Que lo deberían de llevar a la tierra prometida. Entonces, Moisés sabía naturalmente de esto y cuando inicia el éxodo, este nuevo comienzo de la nación de Israel, pues como nos dice el versículo 19, Moisés toma los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Él sabía perfectamente que habría de cumplirse la promesa de Dios. Él ya no la vio, entonces dijo, se va a cumplir, yo estaré muerto y va a pasar mucho tiempo, porque repito, si no hubiera dicho, lleven mi cuerpo, él sabía que iba a ser los huesos y Moisés que llevaba realmente los huesos. Habían pasado siglos para apenas comenzar el viaje a la tierra prometida. Me quiero adelantar un poquito al libro de Josué, que también nos hace una referencia muy interesante en el capítulo 24, en el versículo 32, que dice así, y enterraron en Siquem los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. ¿Ven? Entonces José sí llegó, ya, bueno, esto obviamente ya es en la tierra prometida, ¿verdad? Dice, ya sí llegó, se enterró en Siquem. Y esto me hace también querer comentarte algo, pues obviamente en el estudio histórico que tenemos que hacer los que queremos compartir la palabra de Dios, y te animo que también lo hagas porque la historia no está en contra de la Biblia, más bien corrobora y fortalece lo que la Biblia ya tiene pues, escrito desde hace siglos. Me encontré con algunos datos sobre justamente en dónde estaba enterrado José. En este instante, y esto es obra del triste diablo, no, no es cierto, bueno, no sé, quizás sí, se me acaba de olvidar, pero había un documentales ya me acordé, gracias Señor, esta es bendición del Espíritu Santo que me hizo recordar. Y había unas investigaciones que decían que José estaba enterrado en el Valle de los Reyes. El Valle de los Reyes es uno de los valles más importantes de la arqueología para los egiptólogos, ¿verdad? El Valle de los Reyes, ahí hay muchos, por supuesto, faraones enterrados ahí, es donde se han encontrado vestigios y pruebas y evidencias arqueológicas impresionantes de lo que fueron todas las dinastías de Egipto y cómo a lo largo de los siglos, pues mucha gente importante está enterrada ahí, pero pues ya sabes, ¿no? Ahora por las benditas aplicaciones y por todo lo que podemos hacer en la computadora, pues sé a través del Google, del Google Maps, dónde carambas está desde los cielos, el Valle de los Reyes, y dónde está Siquem. Y es una distancia, pues lejísimos, para no hacerte tanto rollo con este dato histórico. Entonces, bueno, decían que la probabilidad, etcétera, etcétera. De hecho, hay una momia que por sus características, que por el año, casi casi que por la estatura y por algunas otras razones, se piensa que es José y que esa momia fue desenterrada en el Valle de los Reyes. Pero por el amor de Dios, Josué en su último capítulo, imagínense, y aparte en los últimos versículos, nos enseña que está enterrado en Siquem, y Siquem está lejísimos, porque yo dije, caray, a ver, como que mi geografía, así en memoria, como de a bote pronto, se me hizo pelotas. Creo que a lo mejor el Valle de los Reyes sí está cerca de Siquem, que no era más al sur, entonces quizá está más al norte, etcétera. Bueno, pues me fui al Google Maps y evidentemente vi dónde estaba el Valle de los Reyes y vi dónde estaba Siquem. Y de verdad, o sea, ah, qué decepcionante que teniendo canales de televisión, un poderío de investigación, pues economía, que es lo que se necesita para hacer muchísimas de estas investigaciones, quieran estar inventando cosas pues que ni al caso, ¿verdad? O sea, pero esto sucede por el desconocimiento de las escrituras. O sea, por qué tienen que estar hablando acerca de que está en el Valle de los Reyes José, ya que estuvo al frente de todo Egipto, porque Faraón lo puso así, por la gracia que Dios le otorgó delante de Faraón?
Cuando la Biblia te está diciendo que no está ahí, que está en Siquem, ¿verdad? O sea, es como decir, a ver, no, no, la Biblia no tiene razón, no puede estar en Siquem. Encontramos esta momia que tiene como características que podrían encajar con un hebreo, con uno. Estamos hablando que del pueblo de Israel salieron 2 millones de personas. Y obviamente cuando José llegó a Egipto, no es que hubiera 2 millones de hebreos, 2 millones del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero obviamente se multiplicaron. Entonces imagínense cuánta gente había con las mismas características. Entonces, bueno, es decepcionante que pudiendo atender a la Biblia y sin ningún afán de otra cosa, sino hacer una investigación científica arqueológica por completo, pudieran encontrar los restos de alguien, pues bueno, pues qué padre, ¿no? Además Dios lo permitiría así. Pero, o sea, a fuerza por querer basarse a mediados en los relatos bíblicos, pues avientan datos o supuestos datos de que José se ha descubierto su tumba, se piensa que es la momia, que puedes googlear, por supuesto, y pues no podemos creer. O sea, en lo personal, como siempre lo decimos, por encima de la Biblia, nada. Y por más que me digan que ese tipo que está ahí desenterrado del Valle de los Reyes es José, pues contradice a Josué 24, que dice que está en Siquem. Entonces, ya por eso, ya, no, ya para mí no tiene validez. Como lo hemos dicho siempre, si la Biblia lo dice, pues nuestra opinión ya no importa para nada. Pero bueno, ya me tomé mucho tiempo en el contexto histórico. Ahora sí vamos al tema. Pero es interesante, ¿a poco no? Y una buena enseñanza. No conformarnos. José quería vivir la promesa. Debemos de anhelar vivir la promesa del Señor. Versículo 21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Cosa tan interesante, porque yo le decía apenas al pastor Jesse, yo le decía, mira, nosotros el lugar donde nos reunimos es en un quinto piso de un edificio, me parece que de 6 pisos. Pues considerablemente alto para el pueblo en donde vivimos. O al menos en el valle, pues se ve, por supuesto, ¿no? Y yo le comentaba, dije, bueno, mira, la palabra de Dios nos dice pues que salieron 600,000 hombres, se hace siempre una multiplicación porque no se contaba a las mujeres ni a los niños, pero vamos a suponer que por cada hombre hubiera una mujer y un niño. Me estás diciendo que todos los hombres, desde niños hasta tenían solo un niño, no, pues pudo haber quien tuviera dos, tuviera tres, hay quien, o varios que no tuvieran ninguno, o que tuvieran o no esposa. Pero se hace un promedio que fueron 1.800.000 personas, o redondeándolo 2 millones. Esa es la cantidad de gente que vive en la ciudad de Toluca. Ahora yo le decía, imagínate, asomémonos hacia los ventanales, porque dan al valle. Toda esta población que se ve aquí, y es solo de los ventanales hacia el oeste, que se ve en donde nosotros nos congregamos, pero imagínate que todo eso es Toluca, falta la parte del norte, la del sur y la del este, pero imagínate que todo eso es Toluca, ahí habitan 2 millones de personas. Es una cantidad de territorio descomunal y a eso que es una de las ciudades no es tan grande como la Ciudad de México, con la zona conurbada son 20 millones, o sea, 10 veces más grande. O sea, quien ha tenido la oportunidad de sobrevolar la Ciudad de México y sobre todo de noche, ahí más o menos puedes ver el tamaño, es un mar de luces infinito, así interminable. Bueno, entonces yo decía, imagínate que esta es la cantidad de gente pues que iba saliendo de Egipto. Obviamente ocupan mucho más espacio, pues todos los comercios, las construcciones de empresas, las construcciones de fábricas, las construcciones de grandes casas. Ellos iban saliendo, ¿no? O sea, todo eso sí hay que reducirlo. Pero estamos hablando que solo estamos viendo hacia el este. O sea que quitamos 3/4 partes de nuestra visión. Si solamente fuera esa visión, quizás sí podríamos reducir los 2 millones de personas que habitan en Toluca solo a esa cuarta parte. Entonces yo le decía, porque nosotros estamos altos, podemos ver el valle y podemos ver la muchedumbre de casas, etcétera, al horizonte, a lo lejos. Pero imagínate en el desierto, a ras de suelo,
¿De qué tamaño tenían que ser las columnas de nube y las de fuego para que las pudieran ver, ¿verdad? Porque es para nosotros sencillo ver hasta el horizonte de la ciudad, pero porque estamos en un quinto piso. A ras de suelo eso sería casi imposible. Ahora, la ciudad de Toluca está custodiada por el famoso Nevado de Toluca, que tiene alrededor de 4.600 metros, si no me equivoco, si no tengo mal el dato, de altitud sobre el nivel del mar. Eh, y eso sí, y el volcán se puede ver a través de toda la ciudad, porque es verdaderamente alto, ¿no? Comparado con otros, pues claro, es pequeño, pero para la ciudad es un volcán muy grande, se puede ver, lo custodia, y no solo a Toluca, custodia muchísimos municipios, prácticamente a medio Estado de México. Entonces, yo decía, imagínate que al menos estuviera a la mitad, ¿no? Los 2.200, 2.300 metros de altura, la columna de nube y la columna de fuego. O sea, son datos completamente, digámoslo así, lógicos. Sé que para el no creyente, para las personas, pues que a lo mejor no han entregado su vida a Jesucristo, que no entienden de una vida espiritual, dirán, nada más, como una columna de fuego, como una columna de nube y de 2.200 metros y qué irreal. No, yo estoy hablando de datos que nos muestra la palabra de Dios y que si tuviera esa altura, pues que naturalmente se podría ver en todos lados. Yo he escuchado mensajes que hablan de la columna de nube y la columna de fuego, donde decían, bueno, ok, es que la columna de nube en el desierto les cubría de las inclemencias del sol y la columna de fuego en el desierto les cubría de las inclemencias del frío, ¿verdad? Del desierto al pueblo de Israel. Sí, o sea, no lo dudo, ¿no? Para quienes les tocaba la sombra o para quienes les tocaba el calor de los que estaban cercanos a la columna de fuego, pero estamos hablando de una población que abarca una cantidad de territorio tan grande que la sola columna, no estoy diciendo que Dios no lo hubiera podido hacer, no me malinterpretes, pero esa columna no servía para eso, familia. Aquí no dice que servía para eso. Y repito, pues claro, si estaba cerca de la columna, esta gran sombra podría llegar naturalmente a cubrir una parte o podría dar calor igual también a una gran, esta muchedumbre, esta gran población. Podía ver a la distancia la columna de fuego y la columna de nube, ¿verdad? Y nos dice claramente la palabra de Dios que de día estaba Dios en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Aquí dice la palabra de Dios que ellos andaban de día y de noche. No había nada de que, bueno, pues me tomo nada más en el día. No, la columna los guiaba también de noche, ¿verdad? Y por supuesto, pues nos queda claro, como dice el versículo, que de día y que nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni la columna de fuego de noche. Entonces, esto debió haber sido un espectáculo increíble, y digo un espectáculo en un sentido espiritual, algo que verdaderamente nos pudiera dejar así completamente asombrados. O sea, repito, voltea al horizonte en donde quiera que tú estés, o tenlo en la mente y ve a lo lejos, o si quieres muy cerca, esta gran columna que tenía que ver todo Israel, esta gran columna que tenía que de fuego que tenía que ver también todo Israel, porque ellos tenían que seguirlo. Me puedes decir, ¿qué tal que era una columna chiquita y solo Moisés, Aarón y así como que los ancianos y del pueblo de Israel iban atrás y entonces todos los otros 2 millones de personas iban atrás de ellos? No necesariamente todo Israel tenía que ver la columna, no es así. La palabra de Dios a nosotros nos muestra que esta columna decía que alumbraba, ¿verdad? A fin de que anduviesen de día y también de noche. Había un resplandor tan grande que no lo hubiera podido dar a lo mejor la velita que tú te estás imaginando. Tenía que ser verdaderamente algo prominente, algo gigantesco, incluso, y vuelvo a lo mismo, cuando era la columna de fuego, algo que ni siquiera hubiera permitido que el pueblo de Israel estuviera cerca.
Porque si te acercas, es fuego, estamos hablando de la naturalidad del fuego, el fuego quema, tú te acercas, entre más te acercas a una fogata, más calor sientes, pero te acercas tanto y por supuesto que vas a acabar quemado. Entonces debió haber tenido cierta distancia, pues evidentemente para hacer que esa columna tuviera la capacidad de alumbrar el camino por donde habrían de andar, pero al mismo tiempo proteger al pueblo de Israel. Nunca nos dice la palabra de Dios que ellos eran inmunes al fuego, nunca nos dice la palabra de Dios que ellos no se iban a quemar, etcétera, etcétera. Pues obviamente había una lógica que tenemos nosotros que usar, ¿verdad? Pero lo interesante de este pueblo y donde quiero detenerme un poco a meditar como ya una aplicación personal es que, o práctica quiero decir, es que es justamente eso. Dios desde que sacó a Egipto y desde antes, desde que estaban las plagas, pues estaba mostrando su gran poder. Y ya llegaremos al momento en el que se vuelve inverosímil poder creer que no es posible que después de haber visto las 10 plagas, haber visto la mano poderosa del Señor, haber visto cómo los guiaba con una nube, una columna de nube en el día, con una columna de fuego en la noche, pudiera gente todavía tener dudas, ¿verdad? Y lo platicábamos en el episodio anterior. O sea, había personas que aún seguían dudando. El mismo Moisés empezó a dudar. El mismo Moisés sabía que iban a decir, vuelvo a hablar con ellos y ahora sí no me van a creer. Y yo no sé, o sea, es una naturaleza del ser humano caído. Es una de las pruebas más evidentes de que el ser humano sin Dios está completamente perdido porque aún viendo se les nublaba el entendimiento, aún viendo y experimentando cada cosa que había sucedido, tenían dudas. Yo no sé, no ha sido necesario, gracias a Dios, con lo que Dios ha otorgado a mi vida, a mí me queda más que claro que mi Dios es real y no dudaría de él nunca, absolutamente jamás. Pero yo no puedo creer cómo después de ver las manifestaciones, o si alguien, como en esta época, así ahorita de noche, viera una columna de fuego de 2000, de 3000 metros de alto, alumbrando un camino donde lo siguen 2 millones de personas, ¿cómo no creer en eso? O bueno, pues, si sale y toca en el desierto y empieza a formarse esta columna, y empieza a formarse la de fuego de noche. Antes vieron las plagas, las moscas, las úlceras, las ranas, los ríos convertidos en sangre, etcétera, 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 y todavía dudar. De veras, o sea, es que el ser humano está completamente cegado al poder de Dios a causa del pecado, a causa de la falta de fe, o de una fe completamente dormida, o de una fe completamente endeble, ¿verdad? Sin desarrollo, sin crecimiento. Y lo he dicho muchas veces en muchas series, en muchas prédicas, no, la Biblia no habla de tener fe como del tamaño de un grano de mostaza, es como el grano de mostaza y tiene que desarrollarse y tiene que crecer. Sácate la idea de la cabeza y si se clavó en tu espíritu, sácatela. Nunca la fe es del tamaño del grano de mostaza, es como el grano de mostaza. Hay una gran diferencia. Busca por ahí entre todos los mensajes del Facebook y en el canal de YouTube, por ahí seguramente hay algún mensaje que hable de los 3 tipos de fe y ahí donde hablamos ampliamente acerca de cómo el grano de mostaza y no del tamaño del grano de mostaza. Así que tampoco cuando vayas a algún lugar, no estés comprando amuletos, ni estés comprando eh, talismanes y mi colguije aquí con el grano de mostaza, porque significa que con este poquito de fe yo muevo montañas para que se arrojen al mar. No, no, no y no. Pero bueno, aquí estaba entonces la columna y era algo bien padre porque dice la palabra de Dios que ellos solamente lo seguían, ¿verdad? La columna, dice el versículo 21, guiaba al pueblo de Israel por el camino, la de fuego en la noche, la de nube en el día. Y es algo sorprendente porque esto es una enseñanza clara de todo lo que nosotros debemos aprender acerca de los caminos del Señor. Cuando nosotros estamos viviendo una vida en Cristo, nosotros también buscamos siempre hacer su voluntad. Y creemos a lo mejor, pues sí, de una forma equivocada, sin mala voluntad, sin afán de pecar,
en que todo lo que emprendemos cuando lo ponemos en las manos del Señor, o todos los proyectos que tenemos, o las acciones o decisiones que hemos de tomar, las tomamos y pedimos al Señor su bendición sobre ellas, creemos que estamos haciendo bien. Y aunque en su totalidad eso no está mal, porque siempre hay que hacerlo así, hay que pedirle al Señor que bendiga las cosas que hacemos, las cosas que tenemos, las decisiones que vamos a tomar, etcétera, etcétera. Lo que sí está mal es hacer nuestra voluntad. Me voy a explicar. Hay una forma muy fácil de poderlo representar y estoy seguro que en algunas oraciones tú lo has escuchado, ¿verdad? Cuando hemos dicho que el Señor va delante de nosotros. Y yo creo que eso lo hemos malinterpretado muchísimo, porque no es mentira que el Señor vaya delante de nosotros. Lo que sí hemos hecho y que está mal es que nosotros ponemos al Señor delante de nosotros. Me quiero explicar. Y te repito, quizá lo has oído en algunas oraciones cuando de pronto decimos, Señor, pues voy a comprar este coche, sé tú bendiciéndolo, guárdame de todo accidente, de toda catástrofe. O Señor, pues yo quiero casarme con esta persona, yo te pido que abras todas las puertas, que nuestro matrimonio sea estable, Señor, que tú nos puedas bendecir con una bonita boda, etcétera, etcétera. Y así estamos orando y repito, no es que eso esté mal. Pero mi pregunta es, ya sea que la decisión la tomes de día o la tomes de noche, literalmente en cualquiera de los aspectos, mi pregunta es justamente eso. Eso que estás determinado a hacer, ese camino que estás determinado a seguir, está en dirección a la columna de nube o a la columna de fuego. Porque, repito, empezamos a decir que ponemos al Señor, que el Señor va delante de nosotros, pero va delante de nosotros como esta nube iba delante del pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel seguía a la nube o va delante de nosotros porque nosotros estamos caminando y creemos que tomar a Dios es agarrarlo así y entonces yo me dirijo para acá pero voy con Dios por delante y entonces yo me dirijo para acá pero voy con Dios por delante o me voy para allá pero voy con Dios por delante o quizá Dios nos está diciendo, este es mi camino, sígueme, ya se perdió la Biblia, este es mi camino, sígueme, sígueme, sígueme y yo me voy para acá. Y este es mi camino, no este. Y entonces me voy para acá y entonces yo tomo a Dios y yo pongo a Dios delante de mí, voy. Cuando la nube, la columna de nube y la columna de fuego van en esta dirección. Y entonces cuando la Biblia dice que Él va delante de nosotros, no es porque nosotros lo tomemos y lo tengamos que poner delante de cada cosa que hagamos conforme a nuestra voluntad. El Señor nos está diciendo, es por aquí, con la columna de nube y con la columna de fuego. Nos está diciendo, este es el camino. Por eso yo voy delante de ti. Por eso yo voy delante de ustedes, para que me sigan, no para que tú sigas tu voluntad y pongas al Señor como si fuera un tumbaburros. El tumbaburros es la defensa esa de acero que tienen los camionzotes y las camionetotas enfrente, que cualquier cosa ahí van y brum, brum, y empujan y hasta que pasan, como los bulldozer, como estos camionzotes de construcción y brum, o los jeeps que rompen terrenos y brincan obstáculos, van haciendo su voluntad. El Señor no es el tumbaburros de nuestra vida, es nuestra guía. ¡Auch! Dice Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Vi qué cosa tan impresionante, qué cosa tan interesante nos enseña la palabra de Dios. Isaías 55:8. Dice el versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro, al cual será amplio en perdonar.
Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y es tan fácil, o sea, dice la palabra de Dios, claro que está hablando así de que Dios llama a volverse a él al pueblo de Israel, que dejemos de andar de impíos, que dejemos de andar de haciendo nuestra voluntad. Y vuelvo a poner el ejemplo, si esta es mi columna, ¿verdad? Deje limpio su camino, la columna va para acá, pero yo voy para allá o para acá para que se vea mal al revés en la imagen, ¿verdad? Deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Señor, yo me voy a casar con esta persona, te pongo delante de mí, ahí vamos, pum, pum, de tumbaburros, pum. Yo vengo con Dios delante de mí, pum, pero Dios está por acá en la columna de nube y en la columna de fuego, y tú creyendo que Dios va a bendecir tu santa voluntad. No, Dios no es así, les está diciendo desde la columna, desde que pusieron un pie en el desierto, ahora son completamente libres para someterse a mí. Proverbios 14:12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Una vez más nos muestra el Señor, a ver, tus caminos no pueden ser mejor que mis caminos, te estoy marcando por dónde tienes que ir. Y ojo, nube de día, fuego de noche, como dice al final el versículo, no lo quiero parafrasear, te lo voy a leer, del capítulo 13, que dice así: nunca se apartó de delante del pueblo de la columna de día ni de noche. Pero dice el versículo 21, para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche en todo momento nuestras decisiones, tanto de día como de noche, literalmente las que tomes en el día, cuando estás en tu diario vivir, como de noche, cuando crees que nadie te está viendo, cuando tú crees que puedes hacer las cosas porque es oscuro, ¿verdad? Y en lugar de como en el Salmo 25 decirle, Señor Jehová, oh Dios, enséñame tus sendas, enséñame tus caminos, muéstrame por dónde. Entonces Dios te dice, claro, mira, aquí va la columna. Y tú me dirías, bueno, es que eso fue hace 3500 años, lo que sea. El Señor es tan maravilloso que ahora no nos puso una columna de nube ni una columna de fuego, nos puso su Espíritu Santo en nosotros. O sea, pero queremos forzosamente ver milagros y palparlos y poder experimentarlos con nuestros cinco sentidos sin poner en práctica el espíritu, pues estamos mal. Porque así no se va a poder experimentar la guía que Dios nos da para poder decir que Dios va delante de nosotros. Porque imagínate un campo lleno de espinos, de kilómetros y kilómetros, que es tu vida. Esta vida, dice Jesús, que incluso nos mandó en medio de lobos. Y hay serpientes, alacranes, lobos, espinos, trampas, lodazales, arenas movedizas, hay adversidad, hay dolor, hay angustia, persecución, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos que ir desde este punto a cumplir el propósito de Dios a través de eso. Y queremos, una vez más te digo, como el tumbaburros, por acá, por acá, por acá. En lugar de que imagínate a Dios que empieza contigo ese camino y Él va delante de ti, destruyendo todo eso, ¿verdad? Abriéndote un camino, ya sea recto, luego a la derecha, luego un medio círculo, luego una viborita, luego otra vez recto, luego se va a la izquierda, se regresa un poco. El camino que marca el Señor, ese es en el que nosotros tenemos que andar, porque Él va delante de nosotros destruyendo todo eso. Y aunque claro, aún en nuestra vida espiritual tendremos adversidades, algo que el Señor permite, pero nosotros no podemos decir que Dios va delante de nosotros si nosotros hacemos nuestra voluntad. O sea, el hombre inicuo dice, oye, el impío, hay que dejar nuestros caminos, nuestros pensamientos y volvernos a Jehová, a decir, aquí está nuestro Dios, el cual va a tener misericordia y nos va a perdonar, porque sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Él tiene
Como dicen como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. ¿En quién deberíamos de confiar? Justo es Jehová en todos sus caminos y misericordiosas son sus obras. Salmo 145. Justo es Jehová en todos sus caminos. Ahí va la columna de nube, ahí va la columna de fuego. Ya lo tenemos eso en nuestro espíritu, Señor. ¿Por dónde vas? O sea, yo me quiero ir por acá, Señor. Dime, ¿vas por ahí? No, entonces no me voy. Pero es que yo quiero ir por ahí, yo sé que esta adversidad, yo sé que esto lo puedo lograr, yo sé que puedo contra esto, yo sé que puedo convertir a este hombre, sé que puedo convertir a esta mujer, sé que puedo ganar más dinero haciendo esta tranza, sé que puedo hacer esto, yo lo puedo hacer y yo te pongo delante de mí, Señor, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos a robarles para hacerme rico. Y es como si dijéramos eso, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos a convertir a este filisteo, a convertir a esta filistea, yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos a hacer mi voluntad. No, pues no. No, pues no hay manera. No. Proverbios 14. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es la muerte. Proverbios 14. Dice el Salmo 119. Ahí. 119.1. El primero, si no te vas a aprender todo el Salmo 119 de memoria, aprende el primer versículo. Bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados. Esta palabra perfectos es una palabra que significa completos, con la posibilidad de mejorar, de ir cada vez a más. Bien, bendecidos los que son completos en los caminos del Señor, los que andan detrás de Él. Uno va detrás de Dios, por eso dice, Dios va delante de mí. No porque nosotros, para lo que se nos pegue la gana, tenemos que poner a Dios. Ni los 2 millones de personas podían atar de la manera que te quieras imaginar, como caricatura, la columna de nube o la columna de fuego para decirle a Dios, no, voy a hacer mi voluntad y yo te llevo para acá. Y tú vas delante de mí y eso quiere decir que ya todo me va a salir bien. Están haciendo de Dios un amuleto. Están haciendo de Dios un talismán. Están queriendo porque no pueden. No podemos hacer de Dios lo que nos venga en gana. Porque Dios, cuando se ha movido a esta dirección y nosotros queremos ir de este lado, no hay poder. No existe poder humano que haga que esta columna se pase delante de ti para cumplir tus caprichos, para cumplir tu voluntad. No hay manera. Deuteronomio 8:6, guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios andando en sus caminos y obedeciendo. Salmo 25:4, muéstrame Jehová tus caminos, muéstrame tus sendas. Esta oración, o sea, así de sencilla, familia. Dios, muéstrame tu camino, o sea, sé que tengo sueños, sé que tengo anhelos, pero yo no quiero irme hacia otro lugar. En este momento, si yo ando más por ver que por fe, contrario a lo que dice el Nuevo Testamento, de que andamos más por fe que por vista, pero si yo aún soy débil en mi fe, si aún la carne está demasiado fuerte en mi vida, si yo no he aprendido a crucificar a ese viejo hombre, si yo no he aprendido a dominar esa carne, Señor, muéstrame por dónde tengo que caminar. Haz que esa columna de nube, haz que esa columna de fuego, que ahora es tu Espíritu Santo que vive en mí, me guíe, porque yo no me quiero ir por otro camino. Yo qué necesidad tengo de pasar por espinos, por atropellos, por adversidades, que solamente para después decir y echarle la culpa al diablo y decir y echarle también la culpa a Dios y no darnos cuenta de que uno a veces no necesita liberación, uno lo que necesita es arrepentirse de estar haciendo su voluntad. También son consecuencias de lo que uno hace.
Ay, estoy bajo una prueba, naranjas también. Esas pruebas no vienen de parte de Dios, eso más bien es la consecuencia de las determinaciones que muchas veces tomamos nosotros. Y esto a mí me quedó grabado hace muchos años, cuando decían, toda la culpa se lo echan al diablo. Todo mundo cree que son ataques del diablo. Todo mundo cree que necesita liberación, cuando lo que de verdad necesita es arrepentirse genuinamente de hacer su voluntad y cometer sus pecadotes. Ouch. Hashtag, póngale ahí. Y con esto termino. Oseas 14:9. Dice así el profeta. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. ¿Quién es sabio? ¿Quién es prudente? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos. Hay que ser sabios, hay que ser prudentes. Somos justos. Debemos de luchar por ser rectos y comprender que nuestra voluntad no son los caminos del Señor. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo de Dios nos pone en nosotros tanto el querer como el hacer las cosas por su buena voluntad. Cuando nosotros estamos convencidos de que Dios quiere que caminemos esos caminos, ahí sí, con todo el derecho decimos, voy Señor, caminaré sobre las aguas porque tú vas delante de mí. No porque yo estoy haciendo mi voluntad, sino porque tú me has trazado el camino. Tú has levantado esa columna de nube, esa columna de fuego y me has dicho por dónde ir. Nunca me mandaste a ir hacia otro lugar. Pero Señor, yo quiero ser prudente, quiero ser sabio. Ahora que soy justo, que estoy en tu reino, que tengo mi nombre en el libro de la vida, que he sido sellado con tu Espíritu Santo, quiero que tus caminos sean los caminos que yo ande. Porque dice igual Proverbios, ¿verdad? No escojamos los caminos del impío, no nos afanemos, ni nos, ni nos volvamos intranquilos, como dice el Salmo 37, por aquellos incluso que prosperan en su camino. Porque ese es su camino, no es el camino de Dios. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierbas serán pronto cortados. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y apacentarás la verdad. Encomienda a Jehová tu camino y confía en él y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Es su camino. No es seguir la columna de nube ni es seguir la columna de fuego. Es su camino y prosperará en su camino. Pero el versículo 9 nos dice, los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová heredarán la tierra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este estudio, por esta enseñanza, Dios. Te pedimos, Padre, que si bien, Señor, nosotros no podemos ver esa columna de nube y esa columna de fuego, tenemos algo que tú nos has dejado, Señor, aún de muchísimo más valor, que es tu Espíritu Santo dentro de nosotros. Dios, hay tantas voces en este mundo, tantas ideas que nos aturden, Señor, nos llenan de pensamientos, y también hay tantas malas motivaciones en nuestro propio corazón, Señor, que es muy fácil que nosotros nos desviemos de tu camino. Te pedimos, Señor, que tú nos hables, que tú nos muestres cuál es el camino que debemos de seguir. ¿Dónde encontraremos ese camino? Naturalmente en la oración, naturalmente en el estudio de tu palabra.
naturalmente en los proverbios, Señor, que tú nos has dejado, 31 proverbios que debemos de tener de memoria, Señor, de atarlos a nuestro espíritu, atarlos a nuestro corazón, para poder vivir una vida conforme a tu propósito y tu voluntad. Te pedimos, Señor, que tú como el Dios Todopoderoso endereces nuestras sendas. Queremos caminar tus caminos, queremos andar por esas autopistas, Señor, y no andar nosotros por caminos de terracería, por trochas que no nos llevan más que a caminos de perdición y caminos de muerte, Dios. Queremos andar por estos caminos que tú has trazado, Padre. Y te repito, aunque no veamos, Señor, esa columna de nube y esa columna de fuego, tenemos algo más grandioso que es tu Espíritu Santo y que sea nuestra guía. Grítanos, Señor, si es necesario para saber que no debemos de poner un pie hacia donde hemos tenido la intención de ponernos. Dios, jálanos las riendas como caballos necios, Señor, si es que no queremos ir por donde el amo o el maestro del caballo, Señor, ha determinado dirigir los pies del animal. Dios, en el nombre de Jesús te pedimos que nos jales las riendas, Señor, ya sea con lazos de amor o a palos, Dios, pero queremos hacer tu voluntad, Padre. Queremos pisar sobre las huellas de Jesucristo. Queremos seguir esa columna de nube de día y esa columna de fuego de noche. No queremos apartarnos, Dios. Queremos seguir tus caminos para que con toda confianza, como verdaderos hijos tuyos y no haciendo nuestra voluntad, podamos decir, Dios va delante de mí. Te damos gracias en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, familia. No se olviden de compartir este estudio y nos vemos en la siguiente semana si Dios nos lo permite. Cualquier comentario, aquí estoy a sus órdenes siempre y que Dios les bendiga. Bonita noche.